días, señora presidenta, estimados miembros de esta comisión. Agradecerles por la participación. Bueno, mi nombre es Marco Murillo, he sido expresidente de la FEINE, trabajo coordinadamente con ellos, con la nueva dirigencia, y le hemos dado seguimiento a estos procesos de los censos en distintos tiempos, y quiero hacer una presentación en nombre de ellos de algunas falencias que inclusive sobrepasarían la coyuntura del último censo, ¿no? Que esto viene permanentemente. Entonces, quiero partir con un elemento, si bien es cierto, es el cuestionamiento al último censo nacional en el Ecuador. Los compañeros que me antecedieron en la palabra, pues justamente ya dieron algunas líneas y creo que vamos consensuando todos, es que nos hemos comunicado al uno al otro, algunos nos vemos a los tiempos, pero creo que vamos teniendo un consenso en torno a este proceso, y felicitar a la comisión, que creo que al final diré son dos líneas: una, la línea de fiscalización en torno al último censo, pero también la acción legislativa de una reforma a la ley de estadísticas y censos de 1976. Me parece muy importante. Entonces, bueno, desde la FEINE, quien me ha delegado para una participación en esta comisión, la importancia del censo nacional, pues la planificación de políticas públicas parte a partir de esa información y de esos datos. Entonces, muy importante, si no tenemos justamente unos datos reales, no tendremos una planificación adecuada. Segundo elemento, la asignación de recursos. Por supuesto, si somos menos de los que somos, pues tendremos menos recursos y menos acceso al desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Tercero, la representación de diversidad cultural. En ese contexto, pues ya como ustedes saben, nos dicen son el 5%, son el 7%, y en ese contexto inclusive se presta para, podemos decir, manipulaciones políticas de gobiernos. Ahora, yendo al tema de los problemas identificados en el censo, pues básicamente la falta de coordinación, perdón, sí le voy a la tercera lámina, por favor, a la tercera, gracias. A la tercera, falencias identificadas en el censo, problemas identificados en el censo. Ok, creo que coincidimos. La falta de coordinación, esto es podemos decir, imprescindible que en un censo, sobre todo con poblaciones indígenas, pues se tenga una coordinación, ¿no? Problemas organizativos, falta de logística adecuada y coordinación interinstitucional. Un desastre realmente ese proceso. Fue un censo hecho, como digamos, a última hora, inclusive al apuro. Creo que eso ya tendrían ustedes alguna información sobre este tema. Consulta insuficiente, escasa participación de comunidades indígenas y otros sectores sociales en la planificación y ejecución del censo. Dentro de nuestros pueblos indígenas, muchos de los habitantes no fueron censados. Aquí nomás tenemos casi 5 o 6 personas que directamente han señalado que no fueron censados, y muchos de ellos no fueron tomados en cuenta, y esto ya desde una retroalimentación de las comunidades. Resultados cuestionables, por supuesto. Tenemos un subregistro de una población indígena que nosotros creemos que es mucho más que lo que los censos, los censos y el último censo dan, datos que no reflejan una verdadera cantidad de la población indígena, inconsistencia en los datos, discrepancias y errores en los resultados publicados. Ustedes mirarán que habían distintos datos que se nos daba al inicio uno, luego otro, que subían y bajaban, generando desconfianza en las estadísticas justamente que se dieron de manera oficial. Ahora, las falencias técnicas y logísticas que nosotros hemos identificado, ¿no? Falencias técnicas, variables no actualizadas. La variable de pueblos indígenas no se actualizaron ni ajustaron a la realidad actual. Estamos diciendo que era desde el 2010 que más o menos se analizaban, y en las últimas no dieron ninguna actualización a esas variables. Censo de comunidades. No se cumplió con la realización del primer censo de comunidades que se debió hacerlo de comunidades indígenas. No se hizo ese tema, ¿no? Simplemente es un tema de personas, poblaciones indígenas, pero no de comunidades, que se debió realizar. Retrasos en el cronograma, incumplimientos y retrasos en el cronograma de actividades que ustedes a lo mejor con mayor detalle ya expusieron aquí.
falta de personal capacitado, escasez de personal de pueblos y nacionalidades en las áreas de capacitación, no había una capacitación con identidad, en sus propios idiomas, falta de contratación de personal de los propios territorios indígenas, es decir, habían personas que eran de otras provincias, personas que no hablaban el idioma y que no tenían ni la mínima idea que era un pueblo indígena y estaban censando en comunidades. Falencias logísticas, realización del censo en varios días, dispersión de recursos y aumento de condiciones de inseguridad. Falta de gestión, insuficiencia de gestión para lograr la participación de las organizaciones indígenas. En esto creo que todas, si bien es cierto, ha habido escasas convocatorias, pero no es un tema, y ahí creo que, señora presidenta, podemos coincidir. No es decir, aquí está Marco Murillo y él representa a los indígenas. Es un proceso organizativo que tiene que tener validación de las organizaciones. Y ese es un derecho colectivo. No es un tema de que aquí viene una persona indígena y dice yo represento, o ya estuvo ahí, le toman la foto y ya está. No es así. Los derechos colectivos marcan otras circunstancias. Entonces, de hecho, se ha hecho la invitación, a veces participan, no participan, pero las organizaciones en concreto, desde la FEIN al menos, no ha tenido una participación y ya vamos a ver los motivos por los cuales. Tenemos, a ver, falencias administrativas, problema en la ejecución de recursos, inadecuada ejecución de recursos fiscales, falta de un equipo competente para las contrataciones necesarias, contratos de última hora en el ámbito de comunicación, nos decían a las organizaciones que por ahí iban a sacar algo, por último, no sé cómo terminaron haciendo toda la publicidad, el tema de comunicación, que debe ser con características de los pueblos indígenas. Inclusive hubo un llamado del Banco Mundial en torno a los atrasos de la ejecución y falta de apoyo a la campaña nacional de autoidentificación. Esto existe ahí. El Banco Mundial nos comunicó de que realmente no hubo una ejecución adecuada de los recursos. O sea, no es que no habían recursos. Sí, sí. Vamos ahí y lo podemos complementar ese tema, ¿no? Y los resultados son los que están ahí, porque no hubo realmente una campaña de autoidentificación. Falta de apoyo a la campaña de autoidentificación, la campaña no se realizó efectivamente. Vamos ahora a la falta de participación de los pueblos indígenas. Si bien es cierto, tuve a un compañero, Silverio Chizaguano, que determinaba que por la lucha de las organizaciones y también la predisposición del director de ese tiempo, porque fui presidente de la FEIN en ese tiempo, se logró crear este espacio que era la CONEPI, que tenía, como lo señaló en la anterior presentación, participación de los pueblos indígenas y además todas las instituciones correlacionadas del Estado para tratar de hacer, como nosotros decimos, la minga. Aquí no se trata de solo el Estado, si me van a censar, yo también soy interesado y quiero participar en ese proceso. Pero vemos que en esta creación, el actual INE, no sé si derogó, ya no funciona esa comisión, hoy crea una comisión especial de estadísticas para pueblos y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y Montubio. Pero ¿cuál es la composición? Consejo Nacional de Igualdad de los Pueblos, que es del Ejecutivo, que lo nombra el Ejecutivo, Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, que es del Ejecutivo, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es del Ejecutivo, Secretaría Nacional de Planificación, que es del Ejecutivo, Ministerio de Economía, que es del Ejecutivo, Ministerio de Educación, que es del Ejecutivo, Ministerio de Salud, que es del Ejecutivo, Secretaría de Derechos Humanos, que es del Ejecutivo, y ahí actúan otras instancias como la Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. Cero participación, conforme ya lo dijo el compañero Antón, en torno a un derecho de los pueblos indígenas a tener una real participación y representación en nuestros organismos. Por eso nosotros vamos a concluir con algunos, o sea, si tienen esta institución, que no voy a poner por la pluralidad de la comisión, un valor al gobierno, pero sea cual sea, yo voy desde los pueblos indígenas y esto no es una visión realmente de gobierno, de tener una verdadera participación. No lo es. Entonces, inclusive es un retroceso. ¿Okay? Vamos a la siguiente lámina. La autoidentificación es un proceso clave para nosotros. Y eso empezamos con levantamientos, nos costó mucho esfuerzo tener eso que nos digan, más allá de que solamente nos digan el idioma, muchas circunstancias, hacer presencia nacional. En el censo del 2010, por ejemplo, como ya se dijo,
se incluyó por primera vez las preguntas de autoidentificación indígena, ¿no? Es la primera vez y eso fue una lucha muy interesante. Pero para ello también creo que es importante consultas y validaciones, participación de las organizaciones indígenas como la FEINE, la CONAIE, la FENOCIN, las organizaciones del pueblo montubio, de las organizaciones negras, son fundamentales. No puede haber unas preguntas. Yo eh, no quiero ir contra mis colegas sociólogos que me antecedieron en la palabra, entiendo, y también la academia. O sea, a veces no asientan en una realidad de nuestros pueblos. Y eso es importante tener esa validación con la participación de las organizaciones que en este censo del 2002 no ha sido nula, más allá de una institucionalidad pública que no representa al movimiento indígena, sino que es cuotas políticas que ponen ahí funcionarios para que de coyuntura estén alineados a una política de gobierno y no realmente en una definición y validación clara. Visibilidad cultural permite a los individuos identificarse según su cultura y tradiciones, que es otro elemento también que se debe tomar en cuenta. El combate a la invisibilidad estadística, por supuesto, mejora la representación de los pueblos indígenas en las estadísticas, y no es por un tema político, es un tema de desarrollo de nuestros pueblos también. Continuando a la siguiente, estadísticas con rostros indígenas, con rostro indígena, iniciativas, pues ya lo señaló aquí el exdirector del CONEPIA, pues la FEINE tuvimos un convenio que nos permitía una asesoría y una coordinación de la inclusión de las preguntas de autoidentificación. Como en todo proceso, es un proceso duro. ¿Sí? Entendemos las perspectivas legales, técnicas, pero en el debate logramos constituir estos pasos que son muy importantes. Por eso tenemos justamente cómo ha sido el proceso de datos relevantes en 1950. Tenemos una población 10.9, los únicos elementos, lengua nativa en familia, censo del 1990, 3.8 de indígenas, lengua nativa en el hogar, censo 2010, llegamos al 7% indígena, autoidentificación y lengua, censo 2022, 7.7 indígena, autoidentificación y lengua, inconsistencias, diferencias significativas entre los censos reflejan problemas metodológicos. En uno suben, en otro bajan, en otro incrementan porcentualmente en un tema muy importante. Ahora, los cuestionamientos al INEC, críticas principales. Subestimación de la población, datos que no reflejan una verdadera cantidad de personas de los pueblos indígenas, uso político de los datos, manipulación de estadísticas para fines políticos, ignorando la realidad demográfica. Esto también yo coincido con algunos expositores anteriores. Todos los gobiernos de turno a veces quieren un poco posicionar de que los indígenas somos una mínima y cuando hacemos una movilización política, pues mientras menos son, dicen, son una minoría que insignificante, por lo tanto no hay que pararles bola, como dicen nuestros compañeros. Entonces, a nosotros nos interesa realmente que no sea un tema político, sino sea un tema técnico de realmente reflejar la realidad. Propuestas de mejora, incorporación, por supuesto, de variables culturales, asegurando que los censos incluyan preguntas relevantes para las comunidades indígenas y, sobre todo, la participación activa de involucrar a las organizaciones indígenas en todas las fases del censo. No solamente les sienten para tomar la foto y decir aquí estuvieron, sino en todo el proceso de preparación, de instrumentación y luego también, ya voy a concluir con algunos elementos de aporte. Entonces, la FEINE, ¿qué propone ahora? Institucionalizar el proceso. Como dijo el exdirector del CONEPIA, no sea una voluntad de un director, ni tampoco de un presidente que puede tener una buena, sino sea una política de Estado. Y para ello se necesita un proceso de institucionalización con políticas claras. Pues ahí una Comisión Nacional de Estadísticas de Pueblos y Nacionalidades, creación de un organismo que garantice la participación de los pueblos indígenas, bueno, ahí está desde la FEINE, afroecuatorianos y montubios, conforme lo determina la Constitución en su artículo 57. La creación creo que es importante, siempre se ha transversalizado en todas las instituciones, crear una dirección de pueblos indígenas, incorporando a profesionales indígenas de las distintas ramas. ¿Sí? Creo que es necesario, con todo lo que está sucediendo, que en la institucionalidad también tenga una participación, una dirección. Y por supuesto, las reformas legales, la ley de estadísticas y censos es de 1976, creo que esta comisión
sería interesante que le haga una actualización, no solamente ahí comparto en el tema de una participación en el comité, sino también en un tema ya más integral, de que todos estos avances en el ámbito de derechos humanos puedan ser considerados en los censos, como ustedes están viendo. Hoy creo que es la oportunidad en el ámbito legislativo, ustedes puedan, dentro de las recomendaciones, cuando concluyan esto, pues señalar cuáles serían estos puntos importantes de la reforma a la ley. Fomento de estadísticas comunitarias, la producción de datos propios, creo que es un tema muy interesante que se debe apoyar, apoyo técnico para que las comunidades generen y validen sus propias estadísticas, es un derecho colectivo también, visibilizar las cifras desagregadas, eso es muy importante, registros administrativos en todas las instituciones públicas, inclusión en las encuestas y en encuestas permanentes, porque a veces a los pueblos indígenas nos dejan ya ahí, se hizo el censo del 2010, ahí quedaron, censo 2022, ahí quedaron. No, hay registros administrativos, es decir, uno va a un hospital y pueden ahí preguntarle usted a qué cuestión pertenece, porque inclusive van dando estadísticas en torno a salud, en torno a distintos elementos que el INE recopila y que se puede generar y validar nuevos procesos desde el ámbito administrativo. Y la inclusión en encuestas permanentes, ustedes saben, hay actualizaciones que se van dando desde el propio INE mientras se dan los censos, que en esos también incluyen estos procesos de actualización y reconocimiento y oficial y validación de estos datos desde el Estado. Ruta hacia una estadística intercultural, creo que los pasos claves son una consulta y definición conceptual para trabajar con las comunidades de pueblos indígenas para definir las variables culturales y étnicas, incorporar las preguntas pertinentes, asegurar que los censos incluyan preguntas que reflejen la identidad cultural, capacitación y socialización, entrenar a los censistas y socializar la importancia de los censos en las comunidades. Para concluir, quiero señalar la necesidad de datos reales que sean confiables, la importancia de la representatividad de la diversidad, reflejan una verdadera diversidad del Ecuador para políticas más inclusivas, una urgencia en la reforma, en la necesidad de mejora para el procesos del censo para obtener datos precisos y confiables, y por supuesto, como han señalado nuestros compañeros de la FEINE, pues siempre quedará el compromiso de luchar con ustedes, la comisión, el gobierno, con todas las instituciones públicas y privadas que justamente queramos datos transparentes. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos al magíster Marco Ramiro Murillo, representante de la FUNAI y de FEINE, que nos han instruido con información tan importante y relevante para